Hola, ¿qué tal? Les saluda José Luis Pérez Cruz en esto que será el primer capítulo de la primera temporada de una serie de entrevistas dentro del programa Al Oído, que se transmite por el portal de noticias códigoveracruz.com y por todas sus redes sociales. En Al Oído tendremos la opinión, el diálogo con personajes de la vida pública nacional, también del estado de Veracruz y por supuesto del sur de la entidad, donde hablaremos de los temas de interés político, económico y social. Sin más preámbulo, doy la bienvenida al abogado doctor Rodolfo de la Guardia García, quien es nuestro primer invitado y nuestro padrino. Rodolfo, pues muchas gracias por estar aquí acompañándonos. José Luis, un privilegio reencontrarte, un privilegio estar contigo aquí en Al Oído y desearte, como siempre, el mejor de los éxitos en esta nueva empresa. Rodolfo, pues es amplio tu currículum. Trataré de hacer un acercamiento de lo que ha sido tu vida profesional a lo largo de estos años. Rodolfo de la Guardia García es licenciado con mención honorífica por la UNAM, tiene maestría en Administración Pública, maestría en Derecho Procesal, un doctorado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Hizo su vida profesional en gran parte en la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía, desde agente del Ministerio Público hasta pues ha ocupado puestos que van como agregado legal de la misma Procuraduría en varios países, entre ellos pues Australia. Ha sido testigo en materia de extradición y juicio de amparo en distintas cortes de justicia en los Estados Unidos de América, en Reino de España, en Francia, Suiza, Portugal, Italia, Australia. Además, desde el 2001 al 2003, el Procurador General de la República en ese entonces lo designó director general de Interpol México y pues también fue elegido como vocal ejecutivo de Interpol para el continente americano. Una amplia carrera dentro de la Procuraduría de Justicia pues, federal. Desde el 2006 es director general de la firma de abogados de la Guardia y Asociados con litigio en todo el territorio nacional. Además, pues es miembro, por supuesto, de la Barra Mexicana de Abogados. Y por si fuera poco, pues es nativo de Coatzacoalcos. Y además, ya falta nada más que vendas mole los domingos en el mercado Morelos, Rodolfo. Mañana empiezo, José Luis, mañana empiezo. Rodolfo, pues un primer acercamiento. Queremos platicar contigo de lo que es la Procuración de Justicia en el país. Tú conoces mucho de este tema, has dado conferencias, en la práctica también eres un erudito en este tema. Y quisiera primero que antes de hablar de la Procuración de Justicia, que nos dieras un acercamiento, porque es complicado primero el acceso a la justicia de los mexicanos. Antes que nada, José Luis, nuevamente agradecerte esta inmerecida presentación. Desde luego, mira, en el 2008 y luego en el 2016, el Congreso y todo el sistema del Estado de Derecho en México cambió de un sistema mixto, es decir, de un sistema penal que estaba caracterizado por ser inquisitorio, por hacerlo como una regla general el escrito, pasó hacia un sistema adversarial oral. Y cuando estábamos en esos debates y en esas capacitaciones, en esa información, se nos decía, y por eso hago esto a manera de introducción, se nos decía que íbamos a avanzar hacia una mayor procuración de justicia. Es decir, se nos decía, con motivo del sistema adversarial, vamos a flexibilizar, la presunción de inocencia va a ser una regla general, la excepción va a ser la prisión preventiva, va a haber publicidad y otros principios rectores que prevé el artículo 20 constitucional. Para darte respuesta a esta primera pregunta, sería muy sencillo preguntarnos a nosotros mismos, ¿se ha logrado lo que se pretendía en el Congreso Federal? ¿En el legislador ordinario se ha logrado? Creo que no con las características que se habían ambicionado en esa época. Se nos había dicho que iba a haber una mayor protección a la víctima. Se nos había dicho que iba a haber un ejercicio de litigación de la víctima. Y esto parcialmente es cierto. Esto sí se ha generado. Es decir, la víctima ya se siente en la mesa de litigación, ya es parte de los procedimientos. Pero me parece que no ha sido esta panacea que se nos dijo
que con motivo de cambiar o de migrar de sistema penal de uno escrito a uno oral, por llamarlo mixto, hacia el adversarial, con eso se iba a romper la impunidad. Creo que estamos muy lejos de eso. Primero porque la gente no entiende, sigue pensando en el ejercicio de justicia cotidiana, de justicia de barandilla, de tener esa resolución de primer impacto en la mesa del Ministerio Público, que le reciban la denuncia con rapidez, que haya un primer acto de investigación correcto, que la flagrancia se genere detenciones. Y esto no lo estamos viendo un gran rezago. Entonces, un gran rezago en lo mismo que pasaba en el mixto, en el sistema mixto, lo estamos viendo hoy, un número indiscriminado de carpetas, un número muy importante de carpetas, que se abren con motivo de este punto que es la justicia cotidiana. Ya no hablemos, José Luis querido, de una justicia de delincuencia organizada, una justicia de alto impacto, llamémosle en esta clasificación. El tema es qué está pasando en las agencias del Ministerio Público. Y lo que está pasando, José Luis, es lo mismo que vimos hace 10 años. Rodolfo, pero parece que va en dos vías el tema. Hay una responsabilidad, sí, del gobierno de generar esa procuración de justicia, pero también de responsabilidad ciudadana. Según datos, hay 94% de los delitos no se denuncia, y de estos que se denuncian, el 1% solamente se resuelve. Es correcto. Sí, sí, a ver, no tienes completamente la razón, es en dos vías, pero la confianza de los ciudadanos, del gobernado para ir a denunciar, parte de una premisa. ¿Me van a hacer caso? ¿No me van a hacer caso? ¿Qué tan pronto voy a tener la restitución de ese derecho que me parece fue violado en mi contra? Ese es el punto fundamental. Entonces, tú apostillas claramente. ¿Por qué no hemos logrado esa suerte de generar mayor confianza? Porque el sistema en esa primera base, en ese primer escalón que es la justicia cotidiana, ha estado estancado. Vemos otros asuntos de alto impacto, sobre todo en estos tres últimos años del sexenio federal. Vemos una justicia de alto impacto en cuanto a ejercicios de derecho en contra de corrupción, pero no vemos que la gente se sienta satisfecha con motivo de esto que reiteradamente he dicho llamado justicia cotidiana. Me parece que ese es uno de los problemas que no ha permeado, no ha generado confianza en la ciudadanía. Estamos igual, en ese rubro estamos igual que hace 10 años. Rodolfo, y la inversión que se realiza por parte del Estado en la procuración de justicia, ¿es suficiente? Porque vemos que hay disparidad incluso entre las diferentes entidades del país, ¿no? Por ejemplo, Chihuahua tiene quizá el mayor volumen de ministerios públicos, y vemos a Veracruz en el lugar 27 por ahí de capacidades y de oportunidades de la Fiscalía del Estado. Fíjate que contestaría directo, nunca va a ser suficiente el dinero para generar una lucha casi inmediata contra esta delincuencia común o peor aún con la delincuencia organizada. Sin embargo, debo de decirte que me parece que hay presupuestos que se ejercen con mayor optimismo, con mejor eficacia y eficiencia que otros. El gran tema es la desconcentración de la justicia. Normalmente vemos edificios muy bien equipados, búnkers en capitales de estado. Pero cuando tú recorres agencias del Ministerio Público que se encuentran tan lejos como 1 hora y media, como 2 horas de la capital del estado, vemos las carencias del personal. Y ahí yo me sumo con estos servidores públicos que día a día, y lo he dicho, son casi héroes en sacar el trabajo con cero insumos. Pero a ver, el presupuesto debería estar fijado en 2 puntos fundamentales. Primero, infraestructura, y no entendiendo como infraestructura el contexto de paredes y edificios lujosos. No, infraestructura, hablamos de tecnología, de conocimientos especificados, de herramientas, de insumos. Y el otro tema es capacitación. Tenemos ya no es nuevo esto, ya tenemos más de 10 años implementando el sistema y todavía tenemos en el foro ministerial
porque estamos hablando de presupuesto, y desde luego en el foro particular, gente que no conoce el sistema, gente que va trabajando en una suerte de ejercicio de bicicleta. Cada pedalazo es una experiencia, cada pedalazo no es una experiencia, pero no tiene esas capacidades. Rodolfo, ¿y esto impacta en la independencia de los tribunales, de aquellos que deciden la Procuración de Justicia? Es decir, porque mucho se habla del tema de la corrupción y quizá es ahí uno de los puntos que pudieras acercarnos un poco a tu visión. Pero desde luego, José Luis, el Tribunal Electoral no hace más de un año dictó sentencias ejecutorias en el sentido de que uno de los puntos que pueden ser perniciosos para la imparcialidad de un tribunal autónomo es la restricción de los recursos, el no entregar las administraciones de los recursos, el restringir los recursos autorizados. ¿Por qué? Porque es una forma con la que estrangulas el sistema, y no porque no tengas el salario, sino porque me refiero al salario de los jueces, de los magistrados, que desde luego tiene que ser garantizado. Me refiero al hecho de que esas administraciones lo que hacen es desestabilizar a la división de poderes, y desde luego tiene un impacto. No es lo mismo trabajar con un presupuesto autorizado sabiendo que vas a tener la administración tan sencillo para pagar obligaciones de capítulo 1000 como de capítulo 3000, o simple y sencillamente tener el material mínimo para poder integrar una carpeta. Hoy en día, si le preguntas a la gente que presupuesta, le dices, ¿cuánto cuesta investigar un delito? No saben, no saben, porque parten de la premisa de que el investigador, llámese Ministerio Público o Policía Investigador, ellos hacen el trabajo con motivo de su sueldo, pero no es cierto. Hay un gasto inherente en cada investigación de delito, y hoy no se sabe cuánto aproximadamente se puede generar en ese concepto. Rodolfo, ahí sí, quizá no sea la generalidad, pero desde tu punto de vista, ¿hay una aplicación de justicia selectiva en el país? Fíjate que ese es un concepto interesantísimo que está tomando más boga. Cada vez se oye más este tema de justicia selectiva. A ver, ¿por qué se habla de justicia selectiva? Primero, en Estados Unidos hay justicia selectiva. El Ministerio Público puede decir, el fiscal, el US District Attorney puede decir a quién juzga y a quién no, a quién lleva a corte y a quién no. En México, con motivo del nuevo sistema, existen algunas decisiones del Ministerio Público que puede generar cierto ruido. A ver, me explico. El Ministerio Público puede abstenerse de investigar una figura que no existía en el sistema anterior. Puede dar criterios de oportunidad, que son las figuras más controvertidas el día de hoy, criterios de oportunidad. Cuando generas eso, ya de alguna manera el Ministerio Público está siendo selectivo para saber a quién lleva y a quién no lleva para darle un beneficio procesal. Pero esto es algo que está en la ley. Realmente entendamos que sí hay un proceso de justicia selectiva previsto en el legislador. El tema realmente que está en la memoria de la población, de todos nosotros, es que esta justicia selectiva implica no la aplicación de la ley, sino de no ir en contra de todos, sino nada más ir en contra de unos cuantos. Entonces, si me preguntas, ¿hay justicia selectiva? Pues habría un ejercicio ponderado, legislado, de que sí se puede hacer. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público puede dar un criterio de oportunidad, puede decir, a ver, 5 cometieron un delito, pero 1 está indiciando a los otros 4. Entonces, a este 1 no lo voy a llevar a juicio, pero me va a dar información, a estos 4 sí los voy a castigar. Fabuloso. ¿Eso es justicia selectiva? Pues a lo mejor dogmáticamente lo podríamos pensar, pero lo que está hoy en la memoria de la población, en la memoria de nosotros no es este ejercicio legislativo, si es en el ejercicio de por qué él y por qué no todos. ¿Por qué este ejercicio y por qué no todos? En este tema de la pregunta, quisiera que nos dieras tu acercamiento al caso Lozoya, que es un tema que está en el diálogo nacional. Como abogado, hay más un interés político, hay un interés de hacer justicia por parte del gobierno federal. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, mi opinión es la siguiente.
El exdirector de Pemex, como cualquier otro gobernado, está haciendo ejercicio que está previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Él está diciendo, yo quiero obtener un criterio de oportunidad. Muy bien, vamos a ver, ahora la pregunta viene, vamos a ver si cumples con los requisitos. El artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en su fracción quinta, habla de ciertos requisitos. El problema no es que el exdirector de Pemex quiera un criterio de oportunidad. El tema es si cumple los requisitos de ese criterio de oportunidad. Y entonces ya entramos en un ejercicio de trazabilidad de la norma. ¿Por qué? Porque en este punto específico, el exdirector de Pemex, el señor Lozoya, lo que está él es el centro neurálgico de la teoría del caso del Ministerio Público. Por él, según la teoría del caso ministerial, por él pasaba la información, él subía la información, él recibía recursos y él los distribuía. El tema es sumamente técnico. Y la pregunta que tenemos que responder es, ¿puede el señor Lozoya indiciar a los de mayor jerarquía? ¿Eso es lo que pide la norma? No, lo que pide la norma es que indicie un delito de mayor gravedad y que repare el daño. Entonces, en esta conceptualización tendríamos que preguntarnos, ¿qué delito cometió el exdirector de Pemex que se le va, digamos, de alguna manera a extinguir en acción penal con el criterio de oportunidad? Es decir, con motivo de su apoyo, no lo van a llevar a tribunales siempre que dé información eficaz. Y esa información eficaz es la que ahorita está dentro del el esquema procesal recopilando. Concluyo con esta idea. La idea va a ser, y te lo pongo desde ahora, la idea va a ser la lucha en la mesa de litigación, es decir, en la sala de oralidad, cuando él quiera proponer la información que dice que es eficaz. ¿Será útil? ¿Será suficiente? ¿Serán conjeturas? ¿Qué llevó? Por lo menos ya sabemos que los indiciados por él han soportado el embate del Ministerio Público, inclusive ya hay uno detenido, ¿no? Uno detenido en prisión preventiva justificada. Entonces, ese va a ser el debate. Ahorita todo está como nebuloso, está en nuestra idea es, oye, ¿verdaderamente habrá que perdonarlo? Bueno, habrá que perdonarlo a la luz de la ley y habrá que perdonarlo conforme a él proporciona información. Y entonces en esa mesa de litigación. Ahora, la teoría es, hasta donde entiendo, es a mí me utilizaron, ¿no? Esta instrumentación del poder como un grado de participación del derecho penal. A mí me utilizaron. Entonces, yo dejo una pregunta para el auditorio al oído. La pregunta es, ¿vamos a creer que a él lo utilizaron o él formó parte consciente y dolosa de este esquema? Rodolfo, y ya casi para terminar en esta entrevista, en este tema de justicia, de aplicación de justicia selectiva, el caso Veracruz, tú lo conoces muy bien, en los últimos meses, incluso previo a las campañas políticas, se dieron algunas detenciones de algunos actores que querían participar en las elecciones y también del anterior gobierno como parte de, pues pareciera una persecución en el combate a la intento de combate a la corrupción, pero parecía ser una justicia selectiva por parte de la Fiscalía General del Estado de Veracruz. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Tú que has vivido de cerca casos como el de Bermúdez y algunos otros más en los que has tenido vista. Sí, mi opinión, mi idea general sobre la circunstancia en Veracruz es que yo veo muy centralizado el ejercicio de procuración de justicia. La Fiscalía General hace con sus instrumentos y sus herramientas las investigaciones, pero las veo muy centralizadas. A lo que voy es que Nanchital está tan lejos de Jalapa como Tuxpan o peor, más al norte, y eso genera que haya una distensión en el ejercicio de la investigación. ¿A qué voy?
La justicia selectiva está nuevamente en nuestra imaginaria mental, en una lógica de que se está generando acción penal en contra de actores políticos. Por eso nos damos la idea de esta justicia selectiva. Están yendo en contra de actores políticos y pareciera que ya se está volviendo algo cotidiano. Quien entra persigue al que salió para una forma de legitimarse. Yo no estoy diciendo que esté mal o que esté bien, porque si hay mérito en las investigaciones está bien. El contexto es que nos generamos la idea que no tenemos entonces servidores públicos probos, o todos son, porque todos van a ser materia de esta justicia selectiva. Siempre habrá alguien que caiga en esa red de corrupción, en esa red de lógica. El punto aquí es que vamos a romper con esta justicia selectiva de nuestra imaginaria en Veracruz y en cualquier estado, cuando en Jaltipan detengan en flagrancia, detengan rápido al homicida, al violador, al feminicida, y en Jalapa hagan lo mismo. Pero en tanto los éxitos de la Procuración de Justicia sean éxitos que no generen más que un elemento concentrador de corrupción, me parece que seguiremos pensando en justicia selectiva. La gente lo que necesita en los municipios de nuestro estado es sentir que tiene seguridad y sentir que va a tener procuración de justicia y que va a tener administración y por tanto justicia y reparación del daño. No nada más que le van a recibir su carpeta y su denuncia o su querella. Rodolfo, pues te agradezco inmensamente la oportunidad de diálogo contigo. Lo hemos hecho de manera personal y ahora de manera virtual. Espero que no sea la última vez que podamos platicar aquí en Al Oído, en otros programas de códigoveracruz.com. Muchas gracias por haber estado con nosotros. José Luis, como siempre, mi cariño, mi respeto, mi reconocimiento a tu labor periodística. Nos conocemos ya de décadas y te deseo lo mejor, como siempre lo has tenido. Los hombres que trabajan siempre son hombres exitosos. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego.